De verla por televisión a ser parte del fenómeno, Indira Serrano confiesa que se paralizaba frente al televisor con el clon, sin imaginar que años después ella misma estaría dentro de esta historia. Pero llegar ahí no fue un cuento de hadas. Tuvo que enfrentar una decisión extrema que casi la deja fuera de Telemundo. Esta es la verdadera odisea de Indira en el clon. Y el clon, que eso fue en Telemundo. El clon fue en Telemundo. También me pasó algo similar con el clon. Hay una versión del clon de Brasil, que fueron los primeros en producirlo. Y yo la vi cuando vivía en Venezuela, porque no sé si te acuerdas que en Venezuela en Televen daban novelas brasileras a las 8 de la noche, 10 de la noche o algo así. Claro, por supuesto. En el Prime, y pasaron una cantidad de novelas maravillosas, dentro de esas el clon. Y claro, no sé si te acuerdas, pero en esa época se paralizaba Venezuela completa para ver el clon, yo entre esas personas. Y cuando llego a vivir a Colombia, pocos años después de llegar a vivir a Colombia, empecé a trabajar con una productora de acá que se llamaba RTI, que producía para Telemundo desde Colombia. Y una de las grandes producciones de RTI fue El Clon. Yo acababa de terminar una novela que se llamaba La Traición, una novela de época, muy bella, con Mario Cimarro y Dana García. Y Hugo León, nuestro productor ejecutivo del canal, me dijo: creo que tengo un personaje que quisiera que tú interpretaras para una novela que se llama El Clon. Y yo: la brasilera, sí quiero. Y fue justo, acababa de tener a mi bebé, hice un proyecto más. Bueno, se mezcló con dos proyectos que estaba haciendo, y afortunadamente pudimos hacerlo, y fue una lindísima experiencia, muy poderosa. Yo por allí vi unos cortes que allí, bueno, nada, allí tienes como el cabello largo, una flaca divina. ¡Ay, tiempos aquellos! Sí, bueno, todos vamos evolucionando. ¿Amor sincero? Fíjate que Amor sincero y El Clon los hice al mismo tiempo. Okay. Y en algún momento fue como, me tocó decidir. O sea, me pusieron entre la espada y la pared, entre si haces uno o el otro. Y yo dije: yo quiero hacer El Clon. Primero porque me lo habían anticipado, era una novela que conocía, una historia que conocía, un personaje que me parecía importante. Y el de Amor sincero no lo conocía, era una historia que no conocía. Yo fui a hacer un casting con Carlos Manuel Vesga, que hoy en día es uno de los actores más representativos de nuestro país, está nominado a los Emmy. Es un súper actor. Y yo salí de ese casting y dije: este personaje es precioso, creo que me lo gané, pero se interpone con el clon, no lo voy a hacer. Y mi manager me llama y me dice: te ganaste el personaje. Yo le digo: no lo voy a hacer porque se interpone con el clon y no voy a poner en peligro el otro personaje. Y ella, casi que tuvimos una discusión, y ella, que es una manager increíble, me dijo: los vas a hacer los dos, ya veremos cómo hacer. Y en esa época me tocaba hacer unos viajes loquísimos, porque estaba grabando Amor sincero en Cali, que es al sur del país, y tenía que grabar El Clon en Bogotá, pero ni siquiera en Bogotá, en Girardot, que toca llegar a Bogotá y después andar 4 horas en carretera, 3 horas en carretera para llegar. A veces pasaba derecho, no dormía para llegar de una locación a otra, tenía que cambiar el acento del caleño a este acento Telemundo pseudo mexicano. Pero se logró, y la verdad fue una maravillosa decisión, porque El Clon me trajo a mí mucho reconocimiento internacional. Yo, a cualquier parte del mundo donde voy, cuando voy a Europa, cuando voy a Estados Unidos, la gente me recuerda por El Clon. Pero si hablamos de personajes que dejan una huella imborrable, tenemos que detenernos en la serie Azúcar. Indira Serrano nos regaló una interpretación magistral como Sista Lucumí, una mujer cargada de mística que marcó el inicio de una saga familiar inolvidable. Prepárense para descubrir cómo Indira se preparó para este papel que la consagró en la televisión colombiana. También pero una de las protagonistas de esa serie.
Sí, Azúcar es un remake de una serie que se hizo en 1989. También marcó una época muy importante en Colombia. También fue una de esas primeras producciones donde había protagonistas afro. Entonces, yo la vi cuando estaba pequeñita. Entonces, para mí, tener la oportunidad de hacer esa serie tan icónica y ese personaje tan icónico fue como uno de esos sueños cumplidos de actriz, ¿no? Y poder, ese personaje tiene una escena que es la escena de la maldición, y esa escena Ajá. quedó en el imaginario de la gente durante décadas. Entonces, poder hacer esa maldición, hacer ese personaje y hacer esas líneas fue increíble. Yo me siento, y además estuvo bellamente realizada su casa, una producción maravillosa. El éxito en la televisión tiene un precio que pocos están dispuestos a pagar. Indira Serrano estuvo a punto de quebrar bajo la presión de la fama. Mientras el mundo aplaudía su talento en Amor Sincero, ella enfrentaba gritos y exigencias imposibles de su manager que la tenían al borde del colapso. Desde ese infierno personal, resurgió con fuerza para conquistar el mundo en la serie Celia. Pero el Amor Sincero me dio las primeras nominaciones a premios en mi país. Estuve nominada a los India Catalina, a los premios TV novelas en Colombia por ese personaje, y es el personaje por el que más recordación tengo en Colombia. Entonces, ambos personajes han sido parte muy importante de mi carrera. Ah, imagínate. Yo pensé que era por otra novela en Azúcar, Celia. También hiciste Celia. Celia, sí, uy, cómo disfruté Celia. Pero yo tengo una bailarina frustrada dentro de mí. Ajá. No, me hubiera encantado bailar, me hubiera encantado ser de esas niñas que estaban en clase de ballet y en clase de piano y no sé qué, pues no se pudo. Entonces, y me hubiera encantado cantar y bailar. Entonces, todo lo que tiene que ver con música, en el que interpreta personajes musicales, es una cosa que yo quiero sí o sí hacer. Y Celia era uno de esos personajes, y además era villana, y a mí me encantan las villanas. Creo que se nos cayó o me estás oyendo. Ah, no, ahí estás. Ah, ahí volvió. Además, este personaje era una villana, y las villanas son deliciosas de hacer, ¿no? Ah, te encantan Son, las villanas. son divertidas, casi siempre me tocan buenas, pero las veces que me tocan villanas es bien divertido hacer villanas. Esta además es una villana que tiene como una transformación a lo largo de la historia. Y con un cast internacional, un elenco de todas partes de Latinoamérica. Más allá del drama, Indira también demostró su enorme versatilidad en la comedia. Una de las producciones que más atesora en su corazón es El Día de la Suerte. Un proyecto donde pudo explorar una faceta divertida y diferente, interpretando un personaje que ella misma confiesa haber amado profundamente y que hoy nos cuenta por qué marcó tanto su carrera. Claro, porque en tu carrera, tú trabajaste en Venezuela, trabajaste en Telemundo, tú has hecho una carrera completa, porque tú fuiste modelo, has estado también estuviste representando Colombia en Chile. O Sí, se- tu historia patria. o sea que tú has hecho de todo, ¿qué te falta? Porque hasta cine has hecho. Mm, bueno, ya fui madre, ya escribí un libro, ya sembré, no un árbol, pero he sembrado plantas. Eh, Creo que por ese lado estamos bien. Tienes Eh, una gran cantidad de producciones audiovisuales. Y también hay otra serie que te vimos que hace un personaje buenísimo. ¿Cómo que se llama? El Día de la Suerte, mira, es de que Julie. a mí me parece, yo amo ese personaje, porque primero, yo hago mucho drama, me llama mucho hacer drama, pero en el fondo a mí me encanta hacer comedia. Ay, en Y serio. hacer comedia me parece la cosa más maravillosa del mundo. Me acuerdo cuando estudiaba actuación, que hacer clown, hacer talleres de payaso, de clown, me parecía lo mejor del mundo. Pero claro, uno de una u otra forma, el mercado te va como, si te ven en un drama, dicen, bueno, ella es buena para hacer drama y te siguen llamando para drama. Ajá. Y esa fue una de esas extrañas
ocasiones, de esas pocas ocasiones en donde me castearon para hacer comedia y pues acá en Colombia no le fue tan bien, pero afuera fue muy bien recibida y para mí es como uno de esos personajes que tengo en el corazón, que quisiera seguir haciendo personajes de comedia. Espero que se dé la oportunidad en otro momento. Mira, ese personaje a mí me encantó y estuve viendo que fue un éxito en muchos países, y en Panamá, y que la serie fue muy buena. La vimos hace poco, hace como 2, 3 meses acá. No, por YouTube. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Formar parte de María la Caprichosa en Caracol Televisión marcó un antes y un después. Fue el reencuentro de una gran familia de actores en un proyecto con un casting mayoritariamente afro. Interpretar este papel fue más que un trabajo. Fue una oportunidad para reconstruir imaginarios y demostrar la fuerza de nuestras raíces en una producción de alcance internacional. Donde tú haces un personaje, tú eres una de las protagonistas de esta historia, donde eres la madre de la protagonista, de María la Caprichosa. ¿Cómo te llegó ese personaje? Este personaje llegó por un casting. La vida de los actores, la mitad del tiempo es, más de la mitad del tiempo, realmente una gran parte del tiempo es hacer casting. Y tuve la oportunidad de hacer un casting, inicialmente un casting abierto perdón. Salud. Tuve la oportunidad de hacer un casting abierto compitiendo con las mejores actrices de este país. Ok. Con un grupo de actrices afro que quiero y admiro profundamente. Salud. Bueno, pues, gracias. Y bueno, afortunadamente para mí me tocó el honor de ser elegida para este proyecto. Y bueno, era un proyecto por el que se rumoraba que había por ahí. Adiós. Salud. Y claro, de todas formas, aunque en Colombia se hacen muchos proyectos afro más que en algunas otras partes del continente, pues es de todas formas para los actores afro y las actrices afro es todo un acontecimiento. Sí. Un proyecto con un casting mayoritariamente afro, entonces era como el proyecto en el que todos queríamos estar. Y había muchos de los actores y actrices que estaban en este proyecto con los que ya había trabajado antes, entonces es como una especie de reencuentro de esa gran familia de actores. Algunos habíamos sido familia en otras historias, o nos habíamos encontrado en espacios comunes, entonces fue un espacio muy bonito todo el proceso de casting y de llegar a la novela. Todos tenemos un sueño de niños, pero pocos tienen la valentía de dejar que ese sueño evolucione. Indira Serrano es el ejemplo vivo de que el éxito llega cuando escuchas a tu destino. Empezó queriendo diseñar modas, pero su porte y elegancia la llevaron a las pasarelas. Sin embargo, el universo le tenía preparado un escenario mucho más grande, la televisión. Dejó atrás los bocetos para estudiar los libretos. Con cada personaje, Indira no solo actuaba, ella construía un puente hacia el corazón de la audiencia, demostrando que el talento no tiene límites. La hemos visto transformarse una y otra vez, desde mujeres vulnerables hasta villanas imponentes. Cada mirada y cada palabra en pantalla son el resultado de años de disciplina y de creer en ese sueño que nació en Barranquilla. En cuanto a los sueños, cuando niña, cuando eras pequeña, ¿en qué momento te das cuenta de que ya querías lo que has logrado hoy por hoy? ¿O cómo fue ese proceso? Mira, yo empecé hace varios años un proyecto que se llama Reconstruyendo Imaginarios. Sí. Y en ese proyecto una de las premisas que tengo es que los sueños son un mapa de ruta, ¿no? Okay. Uno los sueños, no necesariamente todo lo que sueñas lo logras. Sí. Hay cosas que sueñas y que te embarcas en ellas para que te lleven al siguiente nivel, a la siguiente fase del camino.
Si te preguntara qué te llevó a donde estás hoy en día, mucho, mucho tendría que ver con algo que soñaste y terminas haciendo otra cosa similar, pero creo que los sueños que yo tenía de niña eran ser diseñadora de modas. Entonces, yo soñaba con ser la mejor diseñadora de modas del mundo y tenía Ajá. un cuaderno donde pintaba dibujitos y pintaba cosas y muñequitos y les hacía vestidos y a veces algunas de mis compañeras usaban eso de modelo para mandárselo a la modista a hacerse los vestidos que yo diseñaba desde muy chiquita. Y yo de verdad estaba convencida que iba a ser diseñadora de modas. Entonces entré a la universidad a estudiar diseño textil, que era lo más cercano, en una universidad en Barranquilla, que era donde yo vivía en ese momento, y ahí apareció el modelaje. Un compañero de la universidad pasando por ahí me dijo, tú podrías ser modelo. Y el sueño cambió, ¿no? Ajá. Además, en ese momento ya me había dado cuenta que si quería ser diseñadora de moda tenía que invertir una cantidad de dinero en hacer los trajes y no sé qué, y no la tenía. Entonces abandoné un poco el sueño del diseño, un poco en ese momento, después completamente. Me gradué de la universidad igual, pero me fui a modelar a Bogotá inicialmente Ok. y ahora ya yo quería ser Naomi Campbell, más o menos, ¿no? Yo quería Ajá. ser como la gran modelo negra, la próxima Naomi Campbell. Y ese sueño me llevó a Bogotá y no me convertí en Naomi Campbell. Ok. Pero buscando el sueño de ser la mejor modelo negra de Latinoamérica, llegar a Europa, empecé a viajar. Ahí fue que terminé en Chile, en este concurso. Después me fui a Venezuela buscando, si no podía hacerlo en Colombia, tenía que ver dónde. Y mi mamá vivía en Caracas. Ajá. Mi novio vivía en Caracas. Y yo dije, bueno, allá se puede. Y me acuerdo que mi mamá me decía, esto es complicado acá, porque yo llegué en el 96, acababan de ganar el Miss Mundo y el Miss Universo, dos venezolanos. Ok. Creo que era Alicia Machado, acababa de ganar el Miss Universo y Jacqueline Aguilera el Miss Mundo o algo así. Entonces me dijeron, pues es mucho más complicado aquí, pero de una u otra forma terminé abriéndome un espacio en Venezuela. Y después, cuando me proponen hacer la película, me cambia otra vez el sueño y ya quería ser la mejor actriz del mundo, ¿no? Entonces yo creo que los sueños te van cambiando a medida que va pasando en la vida y si uno se da cuenta y tiene como la tranquilidad y la sensibilidad para ir viendo los cambios, uno puede ir transitando por la vida que a uno le corresponde. Imagínate, pero porque era arte igual, pero hay gente que le pasa que no, yo quería ser médico y de repente terminan como actriz o como cantante. Lo tuyo no está tan descabellado, estaba más o menos en el mismo, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces pasa que la gente no lo tiene claro. Es importantísimo eso, porque cuando la gente lo tiene claro, qué es lo que quiere en la vida, bueno, lamentablemente yo lo tuve claro, pero fue después de tantos años. Pero cuando yo tenía esa edad, yo no sabía qué quería en cuanto a sueños, estudiar y nada más lo normal, las carreras administrativas. Pero hay gente que desde que lo tiene claro logra cosas grandes como ustedes que son de la televisión. Eh, Yo creo, pero mira, Sandra, que yo creo que eh, a veces le ponemos demasiada presión a los jóvenes con respecto a tener claras las cosas, porque creo que esos son casos que todo es como muy particular. Hay gente que descubre su misión de vida después de cambiar por completo de país, de ciudad, de ambiente, de ujú. entorno, porque resulta que a veces los sueños, las misiones de vida de algunas personas no están en donde nacieron y no se las pueden imaginar siquiera porque es que donde nacieron nadie las ha vivido nunca. Y uno tiene que a veces irse, a veces hasta incluso al otro lado del mundo para descubrir, esto es lo que yo vengo a hacer en la vida, ¿no? Y a veces yo tengo un hijo de 18, de 17 años y una hija de 10, y yo quisiera que tuvieran la libertad de, de ir por sus sueños, pero también de equivocarse y de empezar de nuevo porque sabes que me parece triste estas personas que eh, les hicieron decidir o decidieron con la sabiduría que puede tener un niño de 16 o 17 años
que iban a hacer tal cosa en la vida y después no se les permite cambiar y después como a los 20 o a los 30 o qué sé yo, o a los 40 decide, no, yo quería hacer esto, pero ya no puedo. Eso me parece más terrible, Sí, sí, sí. ¿no? Sí, por Prefiero los supuesto. cambios. ¿Sabías que una de las actrices más icónicas de Colombia no planeaba actuar? Indira Serrano soñaba con las pasarelas y el diseño. Todo cambió en Caracas. Sin ser actriz ni bailarina, se arriesgó a un casting que le cambió la vida. El resultado, su primera película y el inicio de una pasión. Hay que hacerlo bien, se dijo, y cambió las telas por los guiones. Un ejemplo de que el destino te encuentra cuando te atreves a decir que sí. En el mundo de la actuación, primero viene la preparación y después te vienes a Colombia. Primero viene la actuación, después la preparación y después Colombia. Fue muy loco porque yo estaba Ok. modelando en Caracas, en una agencia que se llama Bookings, y el booker de mi agencia me dice, mira, mi pareja es el director de arte, el asistente de dirección de arte de una película que se llama Piel, que van a hacer, que es de un director venezolano que se llama Oscar Lucien, y están buscando a la protagonista de la historia, porque es una historia de amor entre una niña negra y un chico blanco. Y yo le dije, no, pero yo no soy actriz, yo nunca he actuado, no. No, y es una bailarina, no, yo no sé bailar, yo no soy bailarina. No, y es venezolana, no, yo acababa de llegar, casi que acababa de llegar a Caracas, yo le dije, yo soy colombiana, yo no soy venezolana. Me dijo, ven y haz la audición. Yo fui, hice la audición y les gusté y quedé. Empecé a interpretar el personaje con ayuda de la directora de casting, Mireya Guanipa, y con ayuda de mi compañero, que se llama Gabriel Blanco, el que era mi compañero de escena, en fin. Y cuando terminé la película, dije, esto me encanta, pero hay que hacerlo bien. Y ahí empecé a estudiar. Ahí dijiste, En, esto es lo ah, mío, lo que me gusta. esto me gusta, pero hay que hacerlo bien. Entonces empecé a estudiar primero con Ralph Keenan, un profesor alemán que daba clases en Caracas, en la Casa del Teatro, y después me fui a estudiar en la Academia 1BC de Radio Caracas, eh, con el profesor Carlos Ospino en la Academia 1BC, y al tiempo que hacía eso modelaba, y al tiempo que hacía eso empecé a hacer las cosas que te conté con RCTV y con Venevisión, hasta que salió la oportunidad de volver a Colombia. Cuando yo dije, ok, quiero oportunidades que Caracas no me está dando, vámonos a Colombia. Y fue que decidimos volver, ya estaba casada, decidimos volver a probar suerte en Bogotá. Y ahí ya empezó como la carrera en serio, de la que Ajá. ya tengo casi 30 años. Ir despidiendo, me gustaría que le dijera unas palabras a toda esta audiencia que nos está viendo en estos momentos de estas personas que están atravesando por un momento no muy bueno, un momento negativo, y que creen que las cosas como que llegan hasta allí, como que el mundo llega hasta allí porque o todo se derrumbó. ¿Qué palabras qué aliento tú le dirías a estas personas que están viendo esto? Hay una frase muy sencilla, que no es mía, pero que me parece muy poderosa no solo para las personas que están pasando por momentos difíciles, sino para las personas que están pasando por momentos extraordinariamente fantásticos. Y esto también pasará, ¿no? Y es una frase que tiene como muchas lecturas y muchas direcciones. Para las personas que están pasando por momentos difíciles, eh, hay que entender que los momentos difíciles son eso, momentos. Ok. Y que uno, antes de tomar decisiones terribles, decisiones desesperadas, uno tiene que moverse, porque uno no es una piedra para quedarse ahí en un lugar donde las cosas están demasiado complicadas, pero uno tiene que moverse con la cabeza fría, respirar Sí. profundo, tomar decisiones con la cabeza fría y con la conciencia de que sea lo que sea, va a pasar, ¿no? Y tú que has migrado lo sabes, hay momentos en donde uno dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Y uno se siente agobiado, pero pasan.
pasan, los momentos pasan. Y también para las personas que están en el, no sé, en el curubito y creen Ajá. que se las saben todas y que siempre van a estar ahí, eso también pasará, ¿no? Y uno tiene que ser humilde, y tiene que ser respetuoso del otro y tiene que entender que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo y que las cosas cambian, como cambia la vida misma. Bueno, Indira, gracias por este momento, gracias por conocerte, por conversar contigo. Y nada, te vamos a hacer un homenaje con esta entrevista. Gracias, como digo yo, gracias por tanto. Hasta luego. Gracias a ti, un abrazo grande. Chao, mi amor, un beso. Chao. Chao.